El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado de Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, a ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud, acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había allí mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y todos hemos creído que el Hijo de Dios eres tú. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y todos hemos creído que el Hijo de Dios eres tú. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Habitualmente un evangelio tiene como un tema fuerte y al que siempre estamos como, por así, impulsados a seguir adelante. El Padre Hurtado tiene una meditación hermosísima sobre este texto: 5 panes y 2 pescados. Y está relacionada con esa pregunta que hace Felipe. No, es Andrés, que dice: pero, ¿qué es esto para tanta gente? Ese es el cuestionamiento que coloca Andrés frente al ver la pequeñez de los medios y la escasez en la muchedumbre.
Esa es la tentación, esa más bien es como el impulso a seguir adelante. Pero cada vez que trataba de meditar este texto, volvía a una pregunta. Y es a la pregunta primera. Jesús lo que ve es una muchedumbre hambrienta. Y me preguntaba, ¿cuál es el hambre hoy? ¿Cuál es nuestra hambre? Porque detrás del Evangelio hay una pregunta para nosotros, para cada uno de nosotros. Esta buena noticia primero nos tiene que hacernos preguntar cuál es el regalo de Dios para hoy día, cuál es la buena noticia de este Evangelio para nuestra vida. Y lo segundo, el cuestionamiento de lo que yo vivo. La palabra de Dios es como un martillo, así dice y se define ella a sí misma. Un martillo que golpea la roca. Y a veces nosotros estamos ante una situación y vemos el Evangelio para otros. Pero el Evangelio en primera parte es para cada uno de nosotros, para mí. ¿Y cuál es tu hambre? ¿Cuál es mi hambre? ¿Qué es lo que me motiva a decir, ¿sabes qué? Es esto lo que necesito. Es esta mi escasez. Y me preguntaba sobre el hambre, porque quizás en nuestros tiempos, de hace mucho tiempo atrás, no vemos niños desnutridos hoy día. Quizás en poco tiempo más sí. Pero desde hace 40 y tantos años atrás, sí, yo era desnutrido en mi primera etapa. Y me tenían que meter esto y esto otro. Y de hecho en ese tiempo se decía, si no se come toda la comida, eso se decía. A todos los niños se les amenazaba con, tienen que comerse toda la comida. Entonces yo miro hoy día, ¿y cuál es el hambre? Estamos pasando a nivel mundial por una pandemia que nosotros mirábamos hacia el pasado y de una manera despectiva mirábamos las generaciones anteriores. Me refiero, ¿cómo era posible la peste negra? ¡Qué ignorancia! ¿Cuántos años se demoraron en pasar por ese duro tránsito? 4 o 5 años. Nosotros con toda la tecnología, con todas las capacidades que tenemos, nos sorprendió de la misma manera y estábamos igual de ignorantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros, como estamos en otro tiempo, juzgamos las otras generaciones como sin conocimiento y nos equivocamos. Nos equivocamos rotundamente. Pero ¿cuál es el hambre? ¿Cuál es el hambre nuestra? O el hambre de nuestra generación, de este tiempo de hoy, de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el hambre? Sigue la pregunta estando en el aire y da vuelta, y a mí me da vuelta. Estos días atrás conversaba con alguien que trabaja en una empresa vendiendo autos. No voy a decir cuál para no hacer publicidad. Sin embargo, me decía, he vendido más autos que nunca en este tiempo de pandemia. Y vendí el mes pasado tantos y voy a hacer una cifra. Vendí como, pongamos 50 autos, ¿ya? Vendí 50, pero quedaron más de la mitad sin su auto. Están en lista de espera. Los autos llegan nuevos y se venden en el instante. Y hay listas de esperas para tener un nuevo auto. Y estamos en una crisis, en una tremenda crisis, que todavía no muestra ni siquiera una parte de lo que es.
Y digo esto porque me dice, a nosotros no nos conviene vender los autos así, porque se venden cash, al contado, así se venden. Y al vendedor le conviene venderlos a crédito. Ese es el negocio para él. Sin embargo, hoy día pareciera que hay más dinero circulante. Eso es lo que va aconteciendo. ¿Y dónde está el hambre entonces? La pregunta pareciera que va por otros lados. ¿De qué tenemos hambre, por ejemplo, en el Evangelio? Si uno se fija, ¿cuál era el hambre en el fondo? Y uno dice, ellos, ¿qué es lo que buscaban? Alguien que les diese esperanza. Y por eso al final se confunden y llegan a hacerlo, es decir, a pensar y a decir, hagámoslo rey. Esa es la salida. A este que nos dio pan, hagámoslo rey. Y Jesús, sabiendo eso, se va. ¿Qué es lo que buscamos hoy día? Es lo mismo que buscan nuestros hermanos de ayer. Alguien que nos dé esperanza. Pero también nos podemos confundir. Es sumamente delicado eso de buscar esperanza. Incluso en el encuentro con aquel que es la esperanza por definición, Jesucristo el Señor, también nos podemos confundir y querer hacerlo rey. Y Él viene a ser Señor de nuestra vida, no rey. Entonces, lo que buscaba esta generación en el pasado, también la buscamos hoy día nosotros. Y engarza con todas nuestras hambres y necesidades. Porque podemos tener un auto nuevo en nuestra puerta, pero el hambre sigue. Podemos tener el closet lleno de ropa, pero esa necesidad interior sigue estando ahí en el vacío. Yo cuando meditaba este Evangelio me acordé de una oración que me enseñó o se la aprendí a un sacerdote, es un amigo mío que está en Santiago. Y él ya tiene 80 y tantos años. Y la oración dice lo siguiente, es para bendecir la mesa. Bendice, Señor, estos alimentos. Dale el pan al que no lo tiene y a nosotros hambre de ti. Así termina la oración, es cortísima. Pero lo que cuando nos ponemos ante el plato no es decir simplemente gracias, Señor, porque sacias mi hambre, sino dame hambre de ti. Y quizás cuando vemos todo lo que tenemos saciado, debiéramos volver a decirnos a nosotros, Señor, danos hambre de ti.